Comenzamos con el análisis del texto de Joan Subirats de la unidad 4, que refiere al análisis del ciclo de las políticas públicas. En este capítulo vamos a observar a grandes rasgos los siguientes temas. Las políticas públicas como respuestas a problemas sociales. Va a dar una definición de las políticas públicas. Va a mencionar los elementos constitutivos de las políticas públicas, que es similar a cuando definíamos al Estado a través de sus atributos. Va a mencionar a qué refiere cuando habla del ciclo de las políticas públicas, y va a analizarlas como si fueran un mecanismo de filtro. Y finalmente va a hablar de las ventajas y desventajas del modelo de análisis. Una cuestión importante es que tanto este texto como el de Oslak y O'Donnell, que componen la unidad 4, son textos que, además de presentar precisiones conceptuales, lo que hacen es presentar un modelo de análisis. Con lo cual vamos a tener, además de conceptos, vamos a tener una metodología de trabajo. Cada autor va a presentar una metodología de trabajo particular. En nuestro caso, vamos a tomar estos dos modelos no como modelos de análisis contradictorios, sino complementarios. Por eso es importante entender que si bien hablan del mismo tema, la presentación del modelo de análisis va a ser distinto y nos van a mencionar diferentes formas de encarar la investigación de las políticas públicas, si se quiere. Una primera cuestión importante que, que menciona el autor tiene que ver con el tipo de enfoque que tiene su propuesta, que utiliza un paradigma neo-institucionalista. El autor se centra en el análisis de la conducta individual y colectiva de los actores que intervienen en las diferentes etapas de la política pública. ¿Sí? La idea de etapas de la política pública refiere nuevamente a esta idea de pensar la política pública como un ciclo. A partir de esta premisa, el autor presenta 4 claves de análisis. En estas 4 claves de análisis que están presentadas en la página 30, en un esquema que es el que tienen en esta diapositiva, se presentan los actores, los intereses y recursos, las instituciones y, en definitiva, el contenido y las características de lo que sería el contenido de la política pública. En este esquema, como verán, estos cuatro elementos, estas 4 claves están relacionadas entre sí. Hay una cuestión importante que tiene que ver con el contenido de una política pública, que es lo que en definitiva este autor pretende explicar. Y es que no puede explicarse si no es a través de las otras 3 claves de análisis que presenta. Entonces, cuando menciona cada uno de ellos, hace algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando menciona a los actores, los clasifica en 3 grandes grupos. El primero refiere a las autoridades político-administrativas. El segundo, los grupos objetivo, son aquellos grupos de personas que generan el problema, que causan el problema. Luego tenemos a los beneficiarios finales, que son el conjunto de personas que sufren el problema. Estos actores tienen diferentes recursos y aquí nuevamente el autor hace algunas aclaraciones. Los recursos pueden ser de diferente tipo. No estamos hablando necesariamente solo de recursos presupuestarios, sino que
Podemos entenderlos como su capacidad de organización, la capacidad de generar consenso, de influir sobre otras personas, la capacidad de infraestructura y, por ejemplo, los recursos humanos. En el caso de las instituciones, las planteo como las reglas institucionales. Y estas también las clasifica en dos grandes grupos. Algunas reglas institucionales generales que él asocia a aquellas reglas que son de cumplimiento obligatorio y que deben tenerse en cuenta a la hora de llevar adelante y pensar cualquier política pública. En el texto menciona, por ejemplo, la Constitución Nacional como esas leyes generales de cumplimiento obligatorio, independientemente del tipo de política que se lleve adelante. Y luego tenemos las reglas institucionales específicas, que refieren a esas reglas que son más, están más ligadas a un tipo de política específico. Vemos que las políticas públicas pueden ser de diferente tipo. Pueden haber políticas referidas a tratar de solucionar un problema de inseguridad, algún problema de salud, alguna enfermedad. Y claramente las herramientas que se van a desplegar o las ideas que se van a desplegar van a ser de distinto tipo. De acuerdo al tipo de política pública que uno desee llevar adelante, le corresponde un cierto marco institucional específico y es a eso a lo que refiere el autor, ¿sí? La diferencia entre pensar en una política pública teniendo en cuenta la Constitución y a una política pública de cierto tipo en el que hay que tener en cuenta ciertas reglas y criterios, marcos normativos específicos que rigen ese tipo de política pública en particular. Una primera aproximación a la definición de políticas públicas es pensarla como una respuesta a un problema público. El objetivo de las políticas públicas es la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Es un problema reconocido por el sistema político administrativo y por la sociedad como inaceptable. Existe una toma de conciencia y debate sobre la necesidad de esa política pública. Acá hay una cuestión importante y es que hablamos de la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Esto nos lleva a pensar que hay dos tipos de agenda. Una agenda de problemas, de cuestiones que son reconocidos por la sociedad y otra agenda que surge del Estado, específicamente del conjunto que nosotros acá graficamos como gobierno. Entonces, si bien la mayoría de las políticas públicas surgen a partir de un problema que es reconocido por la sociedad, no necesariamente esos problemas que reconoce la sociedad terminan siendo políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo que dice el autor y que aclara es que además de ser reconocido por la sociedad, tiene que ser reconocido por la agenda gubernamental. Con lo cual, para ser más preciso en este gráfico, la política pública resultante va a surgir, por lo menos, siempre de esta intersección entre lo que reconoce la sociedad como problema y lo que reconoce el gobierno como actor dentro del Estado como problema. Por eso, la aclaración, no todos los problemas sociales generan políticas públicas, es importante. Porque solo generan políticas públicas aquellos que son reconocidos en la agenda gubernamental.
Entonces, hay problemas que están aquí y que no van a llegar necesariamente a ser una política pública. Y hay problemas que genera, que reconoce el gobierno, que pueden llegar a ser políticas públicas, pero que no necesariamente fueron impulsadas o reconocidas por la sociedad. Esto nos lleva a poder pensar un poco mejor y más claramente qué es lo que pasa con esos problemas que son reconocidos por la sociedad, pero que no llegan a ser políticas públicas. ¿Por qué entonces una política pública, perdón, un problema social no necesariamente termina generando una política pública? Bueno, en principio y en primera instancia, porque a veces un problema se piensa como problema público, pero no necesariamente toda la sociedad eh, concuerda en que ese es un problema público, sino que quizás eh, se entienda que debe resolverse por el ámbito privado. Muchas veces también un problema es nuevo, no es tan claro las consecuencias que trae, y entonces el desconocer esas consecuencias y qué tan graves son esas consecuencias, no se toma conciencia y no se genera el consenso necesario para movilizar los recursos y tratar de solucionarlos. A veces el problema está afectando a un grupo de personas pequeños eh, y al ser minoría y no tener la capacidad de movilización, de visibilización, no termina de convencer al conjunto de la sociedad de que ese es un problema importante y tampoco convence a quienes forman eh, al gobierno y al aparato burocrático. Muchas veces el problema es tan grande que se necesita una intervención importante y no se tienen los recursos para llevarlo adelante. O nosotros siempre ponemos de ejemplo el tema de si sucede una catástrofe natural, que muchas veces es difícil de anticipar. Entonces, quizás el problema eh, en detectar, por ejemplo, si va a suceder un tornado o lo que fuera, no es el objetivo, sino tratar de, si se quiere, paliar las consecuencias de esa catástrofe natural. Otra cuestión importante es la falta de viabilidad política, es decir, que no hay un consenso necesario y para llevar adelante esa política. Eh, a eso se le suma la idea de ausencia de factibilidad técnica, es decir, cuando no se tienen los recursos, cuando no hay información necesaria o instrumentos para intervenir. Entonces, digo, si no se tiene un plan claro de cuál es la causa del problema y cómo y qué se debe hacer frente a esa situación, eh, no se no, digamos, no hay necesariamente un consenso que implique que la intervención o las medidas que se puedan llegar a pensar va a solucionar el problema, no hay certeza de ello, entonces se prefiere no movilizar los recursos. Y después la otra cuestión que también es muy importante es el tema de la aceptación cultural. Y acá siempre pensamos en el ejemplo de toda la legislación nueva de los derechos adquiridos eh, a partir del movimiento feminista y digo, por ejemplo, las nuevas leyes de interrupción voluntaria del embarazo, las cuestiones sobre violencia de género, que son impensadas o que eran impensadas en tiempos pasados, pero que hubo un momento, una ventana de oportunidad, había ya
digamos, un camino recorrido, si se quiere, un avance, un cierto avance cultural, por esto digo en términos de también de que los problemas, ya lo vamos a ir viendo, pueden ser reconocidos hoy como problemas, pero el día de mañana perder su legitimidad y se vuelven a discutir. Pero digamos eh, que un poco es eso lo que está pasando hoy, ¿no? Un tema que parecía en el que había consenso, hoy nuevamente se vuelve a discutir. Pero eso, digamos, no nos quita la certeza, si se quiere, de que una cosa es hablar de las cuestiones de género en nuestros días, que se puedan discutir, que se puedan pensar en ciertas intervenciones con cierto consenso cultural que antes, por ejemplo, no había. En definitiva, para sintetizar, las condiciones que tiene que tener la política pública que se genera es tener sí o sí viabilidad política, factibilidad técnica y aceptación cultural. Sin esas tres cosas, la política pública no puede generarse porque le faltaría sustento. Algo interesante en esta postura desde el comienzo, en el que el autor habla sobre sus claves de análisis y el contenido de la política pública, en donde menciona que hay diferentes actores, esos actores en relación con ciertos recursos que pueden movilizar o no y que condicionan, si se quiere, el contenido de la política pública, y que además hay unas reglas, un marco normativo que nuevamente condicionan ese contenido, lo que nos lleva a pensar y lo que el autor lleva a aclarar en qué situación se encuentra en esta discusión más amplia que nosotros tuvimos en la unidad 2 respecto de, por ejemplo, las perspectivas pluralistas o marxistas. El, el autor aclara que él se encuentra en una situación, en un punto intermedio entre estas dos posturas. Ni piensa el Estado como un Estado ventanilla en el que cualquiera es eh, igual y puede acceder a él y puede peticionar y tiene las mismas oportunidades, ni piensa al Estado como un Estado cautivo de eh, la burguesía, por ejemplo. Y esto se nota desde el comienzo. ¿Por qué? Porque él habla de esa distribución desigual de recursos, si se quiere, cuando menciona a los diferentes tipos de actores y a los diferentes tipos de recursos, y los pone en relación. Entonces, reconoce desde el comienzo que hay diferentes tipos de actores y también reconoce que esos actores tienen una distribución distinta y desigual de los recursos, aunque no necesariamente solo menciona, por ejemplo, como habíamos dicho en un principio, esta cuestión presupuestaria o solamente ligada al dinero, sino que menciona otros recursos, como la capacidad de organización y consenso. Entonces, eso justifica esta aclaración sobre esa situación de punto intermedio. Ni piensa que todos los actores son iguales para peticionar frente al Estado, ni piensa que necesariamente solamente la burguesía puede acceder al Estado y lo maneja como un instrumento, si se quiere, sino que los diferentes actores, de acuerdo al marco institucional general y a los recursos que poseen, tienen ciertas posibilidades de acceder al Estado, peticionar, y en función de esa distribución de recursos que cuentan o que ganan a medida que va pasando el tiempo, pueden llegar
a detectar un problema, generar un consenso de que ese problema sea reconocido como un problema público y hacer que entre en agenda de gobierno para que finalmente termine siendo una política pública. Esta discusión, si se quiere, sobre su posición intermedia, queda clara en su definición. ¿Cómo vemos esa posición intermedia? Cuando él menciona que la política pública es una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos. Acá vemos, fíjense, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían. Es decir, acá aclara específicamente que él no piensa como los pluralistas, no somos todos iguales, porque los recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema públicamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable. Acá la idea de actos formales y el grado de obligatoriedad obviamente refiere a la idea de que la política pública tiene un marco normativo y es de cumplimiento obligatorio. Volvemos al tema, ¿no?, de las cuestiones básicas mencionadas por Weber en un comienzo, o que vimos más ligadas a ciertas definiciones conceptuales de Weber. Todo esto lo que trata de hacer es modificar la conducta de grupos sociales que se supone originaron el problema colectivo a resolver. Ese es el grupo objetivo. Entonces, cuando pensamos en el grupo de personas que genera el problema, ese es el grupo objetivo. Y luego tenemos los grupos sociales que padecen los efectos negativos, que son los beneficiarios finales. Acá están nombrados los tipos de actores, están nombrados los marcos institucionales y están nombrados los diferentes recursos. Todo esto, en definitiva, es un conjunto de elementos que están presentes en la definición de política pública y que son las que, en definitiva, son las claves que él menciona para poder entender cuál es el contenido de la política pública que pretende analizar. Además de esta definición de política pública, hace una diferenciación respecto de otros conceptos que están mencionados en inglés. La política pública, public policy, en inglés, es diferente de las politics, política como la interacción y conflicto entre actores políticos, y la polity, los políticos como las personas que pretenden acceder al legislativo, al poder legislativo o al poder gubernamental. Esas serían las diferencias. A nosotros nos interesa, en realidad, entonces, qué es la política pública, esta definición más extensa. Esta definición nos lleva a pensar a la política pública como una definición que puede desagregarse, si se quiere, en 8 elementos constitutivos. Esto es similar entonces a lo que nosotros vimos como atributos de estatidad. ¿Cómo reconocemos si algo es un estado? En su momento decíamos, bueno, porque tenemos que pensar en la identificación de los 4 elementos de estatidad. Si están presentes esos 4 elementos, en realidad esos 4 atributos, eso que estoy viendo es un estado. Acá se puede hacer un ejercicio similar. ¿Cómo nos damos cuenta que una política pública es una política pública? Tendríamos que ver si tiene
estos 8 elementos constitutivos, algo así como 8 atributos de política pública, para hacer una comparación con el ejercicio que habíamos hecho en la unidad 1. ¿Y qué tenemos que encontrar? Bueno, lo que habíamos dicho en un comienzo, que refiere a la resolución de un problema público, en primera instancia. El segundo punto, que haya un grupo objetivo en el origen del problema. Es decir, que se detecte en esa política pública cuál es el grupo que está generando el problema y sobre el cual se va a intervenir para cambiarles la conducta y que ese problema se solucione o mejore. El tercer punto sería tener una coherencia al menos intencional, es decir, que se elaboren una serie de medidas a tomar, un plan de actividades y tareas en la formulación de la política pública y que esas actividades y tareas tengan cierta coherencia. El cuarto punto es que existan diversas decisiones y actividades. Estos dos puntos están muy relacionados entre sí, junto con el programa de intervenciones. Acá lo importante es que más allá de la identificación de la causa del problema, que en este caso siempre el autor asocia a un conjunto de personas, se tiene que desplegar una serie de instrumentos, medidas, acciones ordenadas, coherentes y precisas para que la política pública sea realmente una política pública. Tiene que haber un diagnóstico y una elaboración profunda de los pasos a seguir para poder modificar esa realidad que está viéndose como problemática e inaceptable. En esta política pública, sea cual fuera, siempre tiene que intervenir actores públicos. Si existe toda esta serie de elementos, pero solamente intervienen o son impulsadas por actores privados, por ejemplo, no sé, una organización que surge de alguna empresa que trata de, no sé, ayudar a niños, pero refiere a una empresa privada. Y es, digamos que no interviene ningún actor propiamente del Estado. Eso no es una política pública. ¿Sí? Porque una clave es que dentro de los actores sí o sí esté ese actor fundamental que nosotros mencionamos en el inicio, que es el conjunto de actores político-administrativos. La existencia de actos formales, que ese plan de actividades, tareas y decisiones no solamente sean una declaración de intención, sino que efectivamente se hagan en la realidad, o sea, que exista un proceso de implementación y que todo esto tenga una naturaleza más o menos obligatoria. Es decir, que todo este plan de actividades que se generó para tratar de resolver el problema tienen que ser cumplidos sí o sí. ¿Por qué? Porque son medidas que ha tomado los actores políticos administrativos y que por pertenecer al Estado son de cumplimiento obligatorio. Si alguno de estos elementos no está presente, lo que estamos observando no es una política pública.